Buenas gente, bienvenidos a mi tutorial definitivo con todo lo necesario para aprender a utilizar MMD para hacer MMD Splatoon. Esta será una serie de videos de múltiples partes donde iremos desde lo más básico hasta lo más complejo para enseñarles todo lo necesario para hacer sus propios modelos y personajes junto a animaciones, pósters e incluso modelos para MMD Splatoon. Esta es la primera parte y nos enfocaremos en dónde descargar todos los recursos y las cuentas que necesitaremos de aquí en el futuro para todo lo que implica MMD. Sí, pues comenzamos yendo al link de la descripción en el cual se encuentra un descargable con todo lo que necesitamos para este curso, donde aprenderemos cómo hacer pósters, animaciones, modelos y personajes únicos con Miku Miku Dance. Descargan el zip puesto aquí y se nos debería descargar el siguiente archivo. Vamos a una carpeta de nuestra elección y le damos a extraer aquí. Nos va a pedir una contraseña. Esta se encuentra en la descripción y es... Ahora debemos esperar porque estos son muchos archivos, ya que se debe a que he recopilado todos los modelos que he editado por mi cuenta a lo largo de los años con sus respectivos créditos y creadores para simplificar este tutorial, pero idealmente todos los modelos que se muestran aquí se deberían descargar desde sus cuentas originales y dando sus respectivos créditos. Aquí no está todo lo que he descargado en mi tiempo con MMD, pero sí está todo lo de MMD Splatoon que más he utilizado y más he editado. Asimismo tenemos los programas que utilizaremos a lo largo de este curso, además de otras modificaciones únicas que solamente comparto por ser el tutorial definitivo. Así que bueno, mientras se descomprime el archivo, vamos a ir a DeviantArt para hacernos una cuenta. Esto se debe a que en DeviantArt tenemos la mayor cantidad de modelos y descargables de MMD. Para hacerse una cuenta simplemente le dan al login y pueden crearse su cuenta de distintas formas. Yo ya tengo una cuenta creada, por lo que no hace falta, pero esto será esencial para poder descargar otro tipo de modelos, publicar nuestros trabajos e interactuar con nuestros creadores. Una vez creada su cuenta, se debería haber descompuesto el archivo y tenemos la siguiente carpeta. La abrimos y tenemos todo esto. Para comenzar con todo este tutorial es muy importante ser ordenado con la cantidad de archivos y las carpetas. Por ello que recomiendo crear una propia carpeta donde haremos nuestros trabajos. Crear una carpeta para modelos, otra para las fotos y videos y otra para los archivos de MMD. Para empezar debemos instalar MMD y PMX Editor. Yo ya les dejo aquí los descargables en la carpeta de Programs. Ya tenemos aquí los archivos que necesitamos, pero idealmente deben ir al siguiente sitio para poder descargar otro tipo de recursos o corregir problemas que tengan con estos programas, y es Learn MMD. Acá tenemos los descargables y mucha información respecto a cómo descargar los programas y cómo resolver problemas. De momento, simplemente les voy a enseñar los programas principales que utilizaremos y para qué sirven. Miku Miku Dance es un motor de animación 3D japonés, el cual nos permite utilizar modelos en formato PMX o .x para hacer y compartir animaciones de una forma simple y rápida. Si le damos doble clic, si todo sale bien, nos debería aparecer la siguiente ventana. El tutorial de MMD vendrá más adelante, pues de momento lo que nos interesa es hacer los modelos de Splatoon. Sin embargo, deben saber que este es el programa de animación, no el programa donde haremos los modelos. Esta versión de MMD viene con todo lo que necesitamos para este curso, pero existen varios añadidos que se le pueden dar al programa que se descargan externamente. Continuando tenemos PMX Editor. Aquí incluyo dos versiones, una versión en español y una versión en inglés. Esto porque la versión en español tiene algunos plugins especiales que no incluye la versión en inglés, pero para este tutorial de momento solo nos importa la versión en inglés, la cual como ven solo está disponible para computadores por 64 bits, por lo que si en su caso su computador no es de 64 bits, por favor vayan a Learn MMD para descargar los programas correctamente. PMX Editor es el editor de los modelos para MMD. Aquí vamos a modelar y modificar todos los personajes que queramos crear junto a los escenarios, accesorios y diversos elementos que podamos añadir a nuestras animaciones o pósters. Si lo abrimos veremos que se abren dos ventanas. Tenemos una donde tenemos toda la vista previa del modelo y otra que tiene toda la información principal. Dado que esta primera parte se enfoca en las cosas que descargamos, en la parte 2 vamos a explorar mejor qué hace cada cosa y cómo utilizar este programa. Pero aquí es donde crearemos los modelos y los editaremos a nuestro gusto. Luego también se incluyen estos programas de aquí, BTF Edit, Crowbar y Blender. Estos tres serán utilizados para una parte avanzada del curso, pues enseñaré cómo convertir de SFM a MMD, específicamente para el caso de los modelos de Splatoon. Pero
para ello utilizaremos estos 3 programas junto a los que ya hemos descargado. Por último tenemos Folder Painter. Esto no es más que una extensión para nuestro computador, el cual si lo abrimos nos dará un montón de iconos para modificar. Esto permite modificar el icono de las carpetas que tengamos en nuestro computador. Debemos activar esta opción y darle a instalar, descartando las otras, y con esto ahora podemos darle clic derecho a cualquier carpeta y aparecerá este menú, el cual nos permite modificar el color de la carpeta, y esto nos será muy útil para organizar las carpetas en MMD. La idea al final de este curso es que tengamos un tipo de carpeta más o menos así, con cada modelo distinto, dividido en distintas partes y con cada recurso que descarguemos en distintas carpetas fáciles de encontrar. Y bien, fuera de los programas tenemos todos los descargables que utilizaremos para hacer nuestros modelos. Ya con el consejo de Folder Painter, si le damos clic derecho aquí ya podemos distinguir esta carpeta de los demás. Esto lo veremos más adelante en MMD avanzado. Esto será en la parte de MMD básico. Luego acá tenemos mapas de Splatoon, que son nada más que los escenarios, algunos personajes característicos hechos por otros usuarios, algunos accesorios como la tinta y las armas, y principalmente los modelos de los personajes. Toda la información al respecto se encuentra en el TXT de aquí. Tenemos de dónde obtuve cada parte y cuáles son los respectivos creadores. Por favor, dar los respectivos créditos cada vez que se use alguno de los modelos. Es sumamente importante para valorizar el trabajo que hicieron todas estas personas y para que otros usuarios puedan conocer de dónde proviene el trabajo que nosotros compartimos. Ya con esto estamos listos para la parte 2 del tutorial, en el cual por fin comenzaremos a hacer nuestro modelo desde lo más básico posible. Los espero allí.